Siempre imaginé el matrimonio como una fuente de estabilidad y felicidad. Crecí en un hogar modesto pero lleno de amor, llevando conmigo los valores que mis difuntos padres me inculcaron: bondad, humildad y perseverancia. Perderlos en mi adolescencia fue devastador, pero su sabiduría siguió guiándome. Isen me cautivó desde el momento en que nos conocimos en la universidad, encantador, ambicioso y, aparentemente, todo lo que siempre había deseado. Su familia, a primera vista, parecía acogedora. Su madre, Eleanor, me recibía con sonrisas educadas, aunque sus ojos contaban otra historia. Su padre, Gerald, era un hombre de pocas palabras, pero su desaprobación silenciosa era imposible de ignorar. Dejé de lado mi incomodidad porque amaba a Isen. Después de casarnos, Eleanor insistió en que viviéramos en su mansión, llamándolo un arreglo temporal para ayudarnos a ahorrar para una casa. Parecía un acto de generosidad. No me di cuenta de que estaba entrando en una prisión cuidadosamente disfrazada. Al principio, los cambios eran apenas perceptibles. Eleanor solía compararme con las esposas de sus conocidos adinerados, mujeres con carreras prestigiosas o fortunas heredadas. Olivia organizó una lujosa gala benéfica para 300 invitados ella sola, comentó una noche, su admiración teñida de algo más afilado. ¿No es impresionante, Isen? Suena impresionante, respondí, obligándome a sonreír. Es una experta en estas cosas, continuó Eleanor, evaluándome con la mirada. No todos tienen la preparación para eso. Isen no me defendió, ni siquiera pareció notarlo. Me convencí de que ignorar esos comentarios era más fácil que enfrentarlos, pero las cosas solo empeoraron. Pronto, me trataron menos como un miembro de la familia y más como una empleada sin sueldo. Eleanor dejaba listas diarias de tareas: planchar la ropa de cama, pulir la cubertería de plata, preparar comidas elaboradas. Al principio, obedecí, esperando ganarme su aprobación. No importaba cuánto hiciera, nunca era suficiente. Una noche, después de preparar con esmero una cena de 3 tiempos, Eleanor probó una cucharada de sopa y empujó el tazón a un lado. Demasiado salada, declaró. Hazla de nuevo mañana, y sigue la receta esta vez. Isen guardó silencio, con la mirada fija en su plato. Como él trabajaba hasta tarde casi todas las noches, pasaba los días sola en una casa que cada vez se sentía más asfixiante. Pensé en retomar la pintura, incluso en inscribirme en una clase local de arte, pero Eleanor desechó la idea. Tus responsabilidades están aquí, dijo con frialdad. Hay mucho para mantenerte ocupada. Fue entonces cuando lo entendí. Eleanor no me veía como la esposa de su hijo, como su igual. Para ella, yo era una intrusa sin mérito que había ascendido demasiado alto al casarme con Isen. Aún así, me aferré a la esperanza. Amaba a Isen, cegueramente. Él vería cómo me trataban y haría algo al respecto, ¿o no? El punto de quiebre llegó en una cena formal. Gerald había invitado a un socio de negocios, el señor Hawkins, un hombre de riqueza e influencia. Las órdenes de Eleanor fueron interminables. La mesa debe estar impecable, ordenó, y por favor, no nos avergüences frente al señor Hawkins. Él valora la sofisticación, y tú aún estás aprendiendo. Sus palabras me hirieron, pero me contuve. Preparé la mesa con esmero. Cuando llegó el señor Hawkins, me presentaron brevemente antes de que me enviaran a la cocina. Mientras servía los aperitivos, escuché a Gerald comentar: tienes suerte de ser parte de esta familia. Isen pudo haberse casado con cualquiera, pero tiene un gran corazón. El mensaje era claro: yo era un caso de caridad. La vergüenza me abrazó por dentro, pero mantuve la compostura. Más tarde, mientras lavaba los platos sola en la cocina oscura, las lágrimas silenciosas rodaron por mis mejillas. Ese momento plantó algo dentro de mí, no solo tristeza, sino algo más fuerte: determinación. Una semana después, Eleanor me llamó, sentada con elegancia, con una taza de té en la mano. Anunció: vamos a recibir al señor Hawkins nuevamente. Gerald tiene un trato importante en juego, y debemos causar una impresión impecable. Asentí. ¿Qué necesita que haga? Todo debe ser perfecto, dijo con suavidad. Luego, su mirada se deslizó sobre mí, y esta vez, haz un esfuerzo por verte menos sencilla. La presentación es importante. Su comentario me hirió, pero tragué mi orgullo y asentí. Mientras me alejaba, la verdad se hizo dolorosamente evidente: no era una miembro valorada de la familia, solo era una pieza en sus ambiciones sociales. El día de la cena, trabajé sin descanso desde el amanecer. La casa relucía, la mesa estaba elegantemente dispuesta, y el rico aroma del cordero asado llenaba el aire. Para cuando llegaron los invitados, el cansancio pesaba sobre mí. A pesar de todo, Eleanor insistió en que me viera presentable.
Cuando el señor Hawkins entró, su presencia pareció llenar la habitación. Era alto, vestido con elegancia, con un aire inconfundible de autoridad. Sus ojos recorrieron a los presentes y se detuvieron en mí por un instante. Por un breve momento, algo cruzó por su rostro, reconocimiento, quizás sorpresa, pero tan rápido como apareció, desapareció. La cena transcurrió sin problemas. Serví cada platillo con cuidado, tratando de evitar cualquier atención innecesaria. Mientras colocaba un plato frente al señor Hawkins, él levantó la vista y preguntó: «Gracias, señorita, ¿nos hemos visto antes?». Titubeé, tomada por sorpresa. «Yo, no lo creo». Me estudió por un momento. «¿Te pareces a alguien?». Antes de que pudiera responder, Eleanor intervino con tono cortante. «Es la esposa de Isen. Prefiere mantenerse fuera del ojo público». El señor Hawkins asintió cortésmente, pero su expresión permaneció pensativa. La velada continuó, pero no pude sacudirme la sensación de su mirada persistente. A la mañana siguiente, mientras ordenaba el comedor, llamaron a la puerta, esperando una entrega. La abrí sin pensarlo demasiado. Para mi sorpresa, era el señor Hawkins. «Buenos días», dijo con voz tranquila. «¿Podría hablar contigo?». Dudé. «¿Llamo a Gerald?». «No», respondió, negando con la cabeza. «Vine a verte a ti». Insegura pero intrigada, lo conduje a la sala. Mi corazón latía con fuerza mientras él se sentaba, su mirada firme. «No podía dejar de pensar en ello», comenzó. «Sé que te he visto antes». Fruncí el ceño. «No lo creo». Sacó su teléfono. «Tal vez no en persona, pero, ¿esto te resulta familiar?». Giró la pantalla hacia mí, y mi respiración se detuvo. Una fotografía. Mis padres, jóvenes y radiantes, posaban junto a un mucho más joven señor Hawkins en lo que parecía ser un evento formal. ¿Cómo tienes esto?, susurré. Su expresión se suavizó. «Era muy amigo de tus padres», dijo. «Tu padre y yo trabajamos juntos. Tu madre, ella era como una hermana para mí. Cuando te vi anoche, no podía creerlo. Eres su hija, ¿verdad?». Las lágrimas llenaron mis ojos mientras asentía. «Sí, pero fallecieron hace años». El señor Hawkins se recargó en el sillón, soltando un suspiro profundo. Su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y alivio. «No tenía idea. Hablaban de ti todo el tiempo, de lo orgullosos que estaban. Perdí el contacto cuando se mudaron, y siempre me arrepentí de ello. Por primera vez en años, me sentí vista, no como la esposa de alguien, no como una extraña, sino como yo misma». Me preguntó sobre mi vida, y aunque al principio dudé en hablar, su calidez y sinceridad fueron derribando poco a poco mis barreras. «Me alegra haberte encontrado», dijo finalmente. «Tus padres eran personas extraordinarias, y les debo más de lo que puedo expresar. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, házmelo saber». Cuando se fue, sus últimas palabras resonaron en mi mente. «Te mereces algo mejor que esto». Esas palabras no solo quedaron en el aire, plantaron una semilla. En los días que siguieron, me descubrí pensando en nuestra conversación una y otra vez. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, no me sentí completamente sola. A través de él, la memoria de mis padres se convirtió en un ancla, una conexión con algo real, algo que pensé que había perdido. Eleanor, sin embargo, no era ajena al cambio en mí. Una mañana, mientras limpiaba los mostradores de la cocina, apareció a mi lado, con la mirada afilada recorriendo mi rostro. «Has estado muy callada», comentó. «No es que hables mucho de todos modos, pero te noto distraída». Forcé una pequeña sonrisa. «Solo estoy cansada». Me estudió por un momento y luego asintió. «Bueno, mantente enfocada. La próxima semana tendremos otra cena. El ascenso de Gerald depende de impresionar al señor Hawkins». La mención de otra cena hizo que el familiar nudo en mi estómago regresara. Otra noche de ser ignorada, menospreciada, tratada como una sirvienta. Pero entonces recordé las palabras del señor Hawkins. «Te mereces algo mejor que esto». Unos días después, mientras caminaba por el pasillo, un sobre la mesa llamó mi atención. Estaba dirigido a mí. Eso, por sí solo, era inusual. Eleanor y Gerald nunca reconocían mi correspondencia, mucho menos la dejaban a mi alcance. Curiosa, lo abrí, mi respiración se entrecortó. Era una carta escrita a mano por el señor Hawkins. Esa noche me moví por la casa con cautela, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas, porque esta sería mi última noche aquí. La casa vibraba con la conversación educada y el tintineo de copas de cristal. Los invitados llegaban uno por uno, sus risas llenaban el lujoso comedor, y entre ellos, estaba el señor Hawkins. Me saludó con una sonrisa cómplice.
un reconocimiento silencioso de lo que ambos sabíamos que estaba por suceder. Como era de esperarse, Eleanor me mantuvo en la cocina, asegurándose de que interpretara el papel que me habían asignado, pero el señor Hawkins no estaba dispuesto a dejarme en las sombras. Ava, llamó en cuanto entré con una bandeja de aperitivos. ¿Por qué no te unes a nosotros? Tenemos mucho de qué hablar. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Eleanor soltó una risa forzada. Oh, no es necesario. Está aquí para ayudar, no para cenar. La mirada del señor Hawkins no titubeó. Su voz se mantuvo serena pero firme. Insisto, Ava es como familia para mí, y no permitiré que la traten de otra manera. El rostro de Eleanor se tensó, su sonrisa falsa desapareciendo mientras luchaba por mantener el control. Gerald se removió incómodo en su asiento, pero no había nada que pudieran hacer. Así que, por primera vez en mi matrimonio, tomé asiento en la mesa. A medida que avanzaba la cena, la conversación giró en torno a mis padres. El señor Hawkins compartió historias, como mi padre había sido su mejor amigo, como la bondad de mi madre había dejado una huella en todos los que la conocieron. Por primera vez en años, ellos no parecían solo recuerdos lejanos. A través de sus palabras, estaban ahí conmigo. Y entonces, soltó la bomba. Ava, dijo, con voz firme, les has contado sobre el fideicomiso que tus padres dejaron para ti. La habitación quedó en completo silencio. Sentí que el aire me abandonaba. Del otro lado de la mesa, las expresiones de Eleanor y Gerald pasaron de la confusión al impacto. ¿Fideicomiso?, repitió Gerald, con incredulidad en su voz. Sí, afirmó el señor Hawkins, sus ojos recorriendo a ambos. Sus padres crearon un fondo considerable para asegurar que nunca tuviera que depender de nadie, y sin embargo, aquí estamos. Eleanor se recuperó primero, su voz dulce pero con un matiz de desesperación. No teníamos idea. Ella nunca mencionó nada. Por primera vez esa noche, sostuve su mirada con firmeza, porque nunca preguntaron. El ambiente se cargó de tensión. Gerald soltó una risa nerviosa. Bueno, esto es solo un malentendido. Por supuesto que Ava tendrá acceso a sus fondos, ¿verdad, Eleanor? Pero la máscara de Eleanor se resquebrajó. Es una ingrata, escupió con furia. Después de todo lo que hemos hecho por ella, darle un hogar, comida, así nos lo agradece. El señor Hawkins se inclinó hacia adelante, su voz implacable. Si por darle un hogar y comida, te refieres a aprovecharte de ella y tratarla como una sirvienta, entonces sí, Eleanor, así es como les agradece, recuperando su vida. Por primera vez, Eleanor se quedó sin palabras. Gerald se hundió en su silla, sin su habitual arrogancia. Después de la cena, recogí la pequeña maleta que había preparado con anticipación. En cuanto di un paso hacia la puerta, el señor Hawkins estuvo a mi lado. Tengo un lugar listo para ti, dijo en voz baja. Vamos. Ni Eleanor ni Gerald intentaron detenerme. Tal vez, en ese momento, entendieron la verdad. El control que tenían sobre mí se había desvanecido. Al salir de esa casa por última vez, sentí algo que no había sentido en años. Libertad. A la mañana siguiente, desperté en mi propio departamento, pequeño, modesto, pero mío. Por primera vez en años, podía respirar. Comencé a asistir a talleres en una organización sin fines de lucro, aprendiendo habilidades para construir mi futuro. El señor Hawkins me ayudó a acceder a mi fideicomiso, alentándome a explorar caminos que nunca había considerado. Pero lo más importante, me encontré a mí misma. Ya no era una pieza en la vida de alguien más, ya no era una carga, ya no era un caso de caridad. Era Ava, una mujer con un futuro. Meses después, sentada en una cafetería con una taza de café y un libro en mano, sonreí. Mi vida no era perfecta, pero era mía. Pensé en mis padres, no con tristeza, sino con gratitud. Me habían dado fortaleza, y ahora, por fin, estaba viviendo la vida que soñaron para mí. ¿Eleanor y Gerald? Escuché por ahí que Gerald no consiguió su ascenso. Parece que el karma siempre encuentra la manera de hacer justicia. Pero ya no eran mi problema. Mi futuro estaba frente a mí. Y estaba lista para abrazarlo. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video, no se lo pierdan. Me tomó completamente por sorpresa cuando mi esposo, Jonathan, de repente sugirió que debería regresar a vivir con mis padres, a pesar de que ya estaban viviendo con nosotros. Su declaración repentina me dejó sin palabras. Hablaba como si fuera la idea más razonable del mundo y, con un tono cortante, agregó, ¿tienes algún problema con eso? No discutas, si no te gusta. Estoy bien con divorciarme de ti.
Su actitud se había vuelto cada vez más distante y fría en los últimos meses, y yo había estado lidiando en silencio con mis propias frustraciones, aunque había tenido pensamientos fugaces sobre terminar nuestro matrimonio. Nunca imaginé que él sería el que me echaría de nuestra casa, especialmente cuando yo era la que cubría los gastos mensuales de $3,200. ¿Acaso lo reconocía? Mientras me quedaba ahí en shock, se volvió más impaciente. Sal ahora. Mis padres no se sienten cómodos contigo aquí, insistió. No tenía idea de por qué de repente yo era la que debía irme, pero en ese momento decidí no discutir. Está bien, me llevaré todas mis cosas, dije. Él se veía satisfecho con mi respuesta. Entonces hazlo, murmuró antes de irse. Sin dudarlo, llamé a un servicio para vender mis pertenencias. Me llamo Betty, y vivo con Jonathan, quien es 3 años mayor que yo. Nos conocimos a través de amigos en común, y lo que comenzó como una simple presentación se convirtió en un día entero juntos. Me compartió su sueño de convertirse en locutor, y me sentí inmediatamente atraída por su voz profunda y suave. Siempre he tenido una debilidad por voces como la suya. Aparentemente, la atracción era mutua, ya que intercambiamos números y comenzamos a planear más encuentros. Nuestra relación se desarrolló de manera natural, sin ninguna conversación formal de «hagamos esto oficial». Simplemente sucedió. En ese momento, yo acababa de graduarme de la universidad y estaba comenzando mi carrera. Salir con alguien mayor, alguien con más experiencia, se sentía emocionante. Mi amiga Laura expresó preocupaciones sobre la diferencia de edad, pero yo las desestimé. Son solo 3 años, la tranquilicé. Realmente me gustaba Jonathan y creía que él también se preocupaba por mí. Con el tiempo, Laura dejó el tema, confiando en mi juicio. Después de 2 años juntos, el matrimonio se convirtió en un tema de conversación. Ya había presentado a Jonathan a mis padres, quienes estaban encantados con la idea. A menudo me preguntaba cuándo me propondría, y en el estilo típico de Jonathan, sucedió de la manera más casual posible. Estábamos descansando en mi departamento cuando de repente me preguntó, ¿te quieres casar? Respondí con la misma casualidad, claro, hagámoslo. Eso fue todo, sin propuesta elaborada, sin grandes gestos. Solo una decisión mutua tomada en el momento. Después, visitamos a las familias de cada uno, y quedó claro que yo no encajaba del todo con la suya. Su casa estaba exageradamente decorada, tratando demasiado de verse lujosa. Sus padres vestían ropa de diseñador llamativa, cargados de joyería costosa. Todo en ellos gritaba una obsesión por las apariencias. No tardé en darme cuenta de que teníamos valores completamente diferentes. Dudaba que alguna vez pudiera conectar verdaderamente con ellos. Su madre incluso hizo un comentario hiriente sobre mi apariencia durante nuestra visita. Me quedé atónita. ¿Cómo podía la familia del hombre con el que planeaba casarme ser tan abiertamente grosera? Pero me recordé a mí misma, me estaba casando con Jonathan, no con su familia. Me resolví a mantener mis interacciones con ellos al mínimo. Una vez que nos casamos y nos instalamos en nuestro condominio, comencé a notar cambios sutiles en Jonathan. Parecía distraído, emocionalmente distante. Un día, de la nada, me preguntó, oye, ¿quién era esa mujer del vestido azul en nuestra boda? Varias invitadas habían usado azul, así que no estaba segura de a quién se refería. ¿Cuál de todas? Pregunté. La que dio un discurso como tu mejor amiga, aclaró. ¿Laura? Supuse. Sí, ella. Su tono era raro. ¿Qué pasa con Laura? Pregunté, sintiendo que algo no estaba bien. Oh, nada, dijo, restándole importancia. Solo pensé que vi a alguien que se parecía a ella en el camino al trabajo. Su expresión era incómoda, y antes de que pudiera indagar más, soltó una risa nerviosa y salió de la habitación. No mucho después, Laura me llamó, emocionada. Betty, mi novio regresa a Canadá el próximo año, exclamó. Laura y su novio habían estado juntos desde la secundaria, manteniéndose fuertes a pesar de la distancia mientras él trabajaba en el extranjero. Su relación era inspiradora, y no pude evitar bromear con ella. ¿Crees que te propondrá matrimonio cuando regrese? Ella se rió, tal vez, pero siempre te adelantas, Betty. Bueno, si lo hace, asegúrate de que esté en la boda, bromeé, y espero otro discurso emotivo como el que diste en la mía. Se rió, por supuesto. Por esa época, el horario de Jonathan se volvió más impredecible. Comenzó a llegar a casa cada vez más tarde. ¿Trabajando hasta tarde otra vez? Le pregunté una noche cuando llegó. Sí, ¿qué? ¿Crees que no debería trabajar? Respondió, a la defensiva al instante. Jonathan todavía perseguía su sueño de ser locutor, y aunque admiraba su dedicación,
Estaba empezando a pasar factura en nosotros financieramente. Trabajaba varios trabajos de medio tiempo para pagar su entrenamiento, pero todos sus ingresos se destinaban a eso, dejando que yo cubriera todo lo demás. Ahorrar dinero juntos se sentía imposible. Las grietas en nuestra relación se estaban ensanchando. A medida que sus horas se alargaban aún más, mis preocupaciones crecían. ¿Te están explotando?, pregunté, tratando de sonar comprensiva. Es solo un trabajo de medio tiempo. No deberían exigirte tanto. Me desestimó, negándose a hablar del tema, pero sabía que esta persecución implacable de su meta estaba creando un abismo entre nosotros, no solo financieramente, sino también emocionalmente. Un día, ya no pude contenerme. Estoy preocupada, admití. Estoy bien, respondió bruscamente. Más dinero siempre es mejor, solo guarda tus opiniones. Su tono era más áspero que nunca. Para entonces, apenas me reconocía, ni siquiera decía mi nombre. Cuando hablábamos, se refería a mí como tú, nada más. La voz suave que una vez amé se había vuelto fría y distante. Jonathan también había comenzado a beber. Su voz se había vuelto áspera y cansada, irónico para alguien que quería ser locutor, pero se negaba a cuidarse. Las conversaciones se volvieron raras, luego inexistentes. Empezó a evitarme, incluso en nuestra propia casa. En medio de toda esta tensión, Laura me llamó diciendo que tenía algo importante de qué hablar. Desesperada por un respiro del ambiente sofocante en casa, acepté reunirme con ella en una cafetería. Cuando llegamos, eligió una mesa con vista clara al mostrador. Escogiste este lugar a propósito, dije, entrecerrando los ojos. Al notar su incomodidad, le pregunté, ¿pasa algo? Asintió con expresión seria. Le pedí al personal que revisara si había alguien actuando de manera sospechosa. ¿Alguien sospechoso? ¿Eso es lo que te ha estado preocupando?, pregunté con preocupación. Laura respiró hondo y explicó que, desde que dejó su trabajo hace un mes, sentía que alguien la seguía. La sensación había empeorado, y últimamente tenía la impresión de que alguien la observaba incluso en sus días libres. Eligió ese lugar en la cafetería con la esperanza de que su acosador no pudiera escucharnos. ¿Lo reportaste a la policía?, pregunté. Sí, pero me dijeron que no pueden hacer nada a menos que la persona haga contacto directo, suspiró frustrada. ¿Y tu novio? Regresa el próximo mes, ¿no? Tal vez pueda ayudarte. Se lo diré cuando vuelva, pero quería hablar contigo primero. Estás más cerca, dijo con la voz temblorosa. Pude ver que necesitaba a alguien en quien confiar, y eso me asustó aún más. Laura no había logrado ver bien a su acosador, lo que hacía la situación aún más aterradora. Decidida a ayudarla, comencé a vigilarla a distancia, tratando de identificar a alguien siguiéndola, pero mientras me enfocaba en el problema de Laura, mis propias preocupaciones sobre Jonathan crecieron. Entonces, la impactante verdad salió a la luz. Jonathan era quien la estaba acosando. Lo vi después de sus turnos, merodeando afuera del lugar donde trabajaba Laura, siguiéndola cuando salía. La imagen de él acechándola con esa sonrisa perturbadora me revolvió el estómago. Mi mejor amiga estaba aterrorizada por su culpa. El hombre que alguna vez amé se había convertido en un completo extraño. De inmediato le conté a Laura lo que descubrí e insistí en que se mudara por su seguridad. Sus compañeros de trabajo la ayudaron a coordinar todo para que llegara a su nuevo hogar a salvo, lejos de Jonathan. Pero mientras Laura encontraba seguridad, la furia de Jonathan crecía. Un día, de la nada, explotó: mis papás se van a mudar aquí, así que tú tienes que irte a casa de tus padres. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué debería irme? Yo soy quien paga los $3,200 de renta cada mes, dije, tratando de mantener la calma. Bueno, si tienes un problema con eso, entonces nos divorciamos, espetó. Había pensado en el divorcio antes, pero escucharlo decirlo con tanta facilidad me dejó helada. Sin embargo, su arrogancia solo fortaleció mi determinación. Al día siguiente, contacté a una empresa para vender todos los muebles y electrodomésticos que yo había comprado. Cuando los trabajadores llegaron, la actitud presumida de Jonathan desapareció de inmediato. ¿Qué está pasando?, exigió, con la voz temblorosa. Están aquí para vender lo que yo compré, dije con frialdad. Pero mis papás se van a mudar. ¿Cómo van a vivir aquí sin muebles?, protestó. Eso ya no es mi problema, respondí. Cuando nos casamos, me dijiste que estabas en bancarrota por tus clases de actuación. Yo pagué todo, la renta, los muebles, todos los gastos. Ahora tú te las arreglas con los $3,200 de renta. Su rostro se puso pálido al darse cuenta de la realidad. ¿Crees que con esto me detendrás? Ya estoy cerca de una mujer rica, alardeó, posando ridículamente. Sus palabras me dieron asco.
pero me mantuve firme. Saber que había estado acosando a Laura hacía que su comentario de estar cerca de alguien más fuera aún más retorcido. El hombre con el que me casé ya no existía, y no tenía ninguna intención de seguir en su vida. Laura nunca estuvo interesada en él. Había estado con su novio de la secundaria por años y pronto se casarían. La fantasía de Jonathan se derrumbaría sola, y yo no necesitaba estar ahí para verlo. Cuando mencioné que Laura se sentía insegura por su acosador, el rostro de Jonathan mostró sorpresa. «Espera, ¿ella cree que soy un enfermo?», preguntó, genuinamente sorprendido. «Sí, y considérate afortunado de que no llamé a la policía», dije con voz fría. «No sabía que tenía novio», balbuceó. «Ella me eligió a mí en vez de un tipo que ni conoce bien. Llevan escribiéndose cartas desde que eran niños. Él ya es exitoso y tiene la bendición de su familia», respondí. El rostro de Jonathan se desplomó, dándose cuenta por fin de que su fantasía nunca fue real. Los trabajadores sacaron los últimos muebles, y mientras lo hacían, Jonathan intentó reírse de la situación. «Supongo que ahora solo te tengo a ti», dijo débilmente, tratando de sonar aliviado. «Siempre has apoyado mi sueño de ser actor de doblaje». «Ya no más», dije con firmeza. «Ya presenté la solicitud de divorcio. A partir de ahora, hablaremos solo a través de nuestros abogados». Su confianza se hizo añicos mientras se aferraba a mí, suplicando: «No lo hagas, hemos estado bien». «No», negué con la cabeza. «Hemos estado en ruinas desde la boda. En cuanto supiste de la riqueza de la familia de Laura, te obsesionaste con ella. Casarme contigo fue un error». Jonathan rompió en llanto, pero yo ya no sentía nada por él. «Basta», le corté. «Hablé con tu tío sobre el divorcio. Trabajarás para él ahora. Y en cuanto a tu sueño de ser actor de doblaje, ya no lo pagaré. Ni siquiera practicabas. Es hora de que enfrentes la realidad». Me di la vuelta para irme, pero le di una última advertencia: «Mantente alejado de Laura. Si no lo haces, llamaré a la policía». Con eso, me fui, decidida a no volver jamás. Por ahora, me mudé de nuevo con mis padres, pero ya estaba planeando trasladarme más cerca de mi trabajo. Jonathan terminó trabajando para su tío, y sus padres, que esperaban vivir de la riqueza de Laura, tuvieron que mudarse con él. La ironía era perfecta. Jonathan, sus padres y su actitud de superioridad ahora estaban bajo el control de su tío. Sentí como se me quitaba un enorme peso de encima al alejarme de ellos. La edad nunca fue el problema, simplemente juré ser más cuidadosa al elegir a mi próxima pareja. Tiempo después, Laura me invitó a su boda. Conocer a su prometido y verlos tan felices me llenó de alegría genuina. Mientras celebrábamos juntos, me sentí agradecida por mi nuevo comienzo y emocionada por lo que el futuro me tenía preparado. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. No se lo pierdan.